El Imperio Romano es considerado la civilización más grande, poderosa e importante de la historia occidental. Comenzó en el año 27 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo. Se extendía del río Rin a Egipto, así establecía una conexión con Europa, Asia y África. Llegó a ser uno de los imperios más poderosos de la historia. El imperio vivió dos etapas durante su historia, llamadas el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Durante el Bajo Imperio es donde llega la tan conocida división en dos del imperio. Se establece el origen del Imperio Romano al momento en el que la República Romana desaparece para dar lugar al Imperio y por lo tanto a la era de los emperadores. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse. Julio César se erigió como máximo y único gobernante de Roma. Este suceso provocó el enfrentamiento entre Pompeyo y el Senado contra Julio César, quien se había erigido como dictador perpetuus. Estos hechos provocaron el malestar en el Senado, encontrándose como única solución el asesinato de Julio César. Este fue asesinado durante los festejos de las Idus de marzo en el propio recinto del Senado. Con la muerte de Julio César, parece que volviera a la normalidad y por lo tanto la república, pero este restablecimiento duró poco. Después de la batalla de Actio en el 31 a.C., Cayo Octavio Turino, sobrino y heredero de Julio César, se convirtió en el primer emperador de Roma y tomó el nombre de César Augusto. Augusto gobernó el imperio desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, cuando muere. Durante este tiempo, tal y como él mismo cuenta, encontró a Roma hecha de ladrillo, pero la dejó hecha de mármol. Augusto reformó las leyes de la ciudad y por extensión las del imperio, aseguró las fronteras romanas, inició grandes obras públicas llevadas a cabo por su fiel general Agripa, quien construyó el primer panteón, y aseguró la fama del imperio por tener el mayor poder cultural y político conocido hasta entonces. La Pax Romana, paz romana, también conocida como paz augusta, que él mismo inició, fue un periodo de paz y prosperidad desconocida hasta entonces y que duraría más de 200 años. Augusto y sus sucesores trabajaron duro para mantener gran parte de la imagen de la república, mientras en la práctica ejercían algo cercano al poder absoluto. Bajo la república, el poder se compartía entre muchos funcionarios y se limitaba a periodos cortos. Augusto alteró este sistema al tomar muchas de las oficinas y sus poderes para sí mismo, mientras mantenía la idea de que todavía eran oficinas separadas, que al menos en teoría podrían transferirse a otra persona. Por ejemplo, él era el Pontifex Maximus, sumo sacerdote, y también el censor, pero nunca se deshizo de los propios oficios. Augusto emprendió la gran tarea de reorganizar el Imperio Romano, introduciendo grandes reformas. El emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar en el Imperio Romano. El Senado concedió todas las atribuciones. El Senado acataba las órdenes del emperador. Para garantizar una eficaz administración, algunas provincias fueron cedidas a los senadores. A estas se les llamó provincias senatoriales. Las prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población. La nobleza, como siempre, seguía teniendo el poder, pero no en lo político. Los esclavos habían aumentado por las constantes conquistas, se dedicaban a los servicios domésticos, la agricultura, la minería, las artesanías y las grandes construcciones. La minería prosperó gracias a las provincias conquistadas ricas en minerales y a la disponibilidad de gran cantidad de esclavos en los mercados. El comercio se intensificó con la construcción del puerto de Ostia, donde desembarcaban los productos de Occidente, y en el puerto de Pozzuoli para los productos de Oriente. Cuando Augusto muere, el poder pasa a manos de su heredero Tiberio, que continúa muchas de las políticas de Augusto, pero que no tuvo la fuerza de carácter y la visión que definió a Augusto. Su línea de trabajo continuó más o menos constante con los emperadores que le sucedieron: Calígula, Claudio y Nerón. A estos 5 primeros gobernantes del imperio se les conoce como la dinastía Julio-Claudia, debido a ser los descendientes de la familia Julia y Claudia. Calígula se hizo famoso por su depravación y aparente locura. Claudio logró expandir el poder de Roma y las fronteras en Britania. El gobierno de Nerón fue un caso diferente. Calígula y Claudio fueron asesinados durante su reinado.
El suicidio de Nerón dio fin a la dinastía Julia Claudia e inició un periodo de inestabilidad social conocida como el Año de los Cuatro Emperadores. Los cuatro emperadores fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Después de Nerón, en el 68 después de Cristo, Galba asume el mando del imperio y casi de forma inmediata se vio que no encajaba en el puesto. Fue asesinado por la guardia pretoriana. Otón le sucedió el mismo día de su muerte y algunos registros antiguos comentan que se esperaba que fuera buen emperador. Sin embargo, el general Vitelio buscó acaparar todo el poder y comenzó una breve guerra civil que terminó con el suicidio de Otón y el ascenso al trono de Vitelio, quien demostró no ser mejor que Galba, dedicándose a una vida de lujo y ocio, dejando de lado sus responsabilidades. Las legiones declararon al general Vespasiano emperador y marcharon contra Roma. Vitelio fue ejecutado por los hombres de Vespasiano y este tomó el mando justo cuando hacía un año que Galba había ascendido al trono. Con Vespasiano comienza la dinastía Flavia, que se caracterizó por promover grandes proyectos de obras públicas, prosperidad económica y la expansión del imperio. Vespasiano gobernó desde el 69 al 79 después de Cristo. Durante este periodo comenzó las obras del Anfiteatro Flavio, el famoso Coliseo de Roma, que sería completado durante el reinado de su hijo Tito. Durante el principio del gobierno de Tito se produjo la erupción del monte Vesubio, que enterró las ciudades de Pompeya y Herculano. Tito falleció de unas fiebres en el 81 después de Cristo y fue sucedido por Domiciano, que gobernó desde el 81 hasta el 96 después de Cristo. Domiciano aseguró y expandió las fronteras de Roma y continuó con los proyectos de obra pública iniciados por su hermano y mejoró la economía del imperio. A pesar de eso, su método y políticas autocráticas lo hicieron impopular entre el Senado romano. Fue asesinado en el 96 después de Cristo. El sucesor de Domiciano fue su consejero Nerva, quien funda la dinastía Antonina, que gobernó Roma entre el 96 y el 192 después de Cristo. Este periodo estuvo marcado por una creciente prosperidad debido a los llamados 5 buenos emperadores de Roma. Entre los años 96 y 180 después de Cristo, 5 hombres excepcionales gobernaron Roma y llevaron al Imperio Romano a un nuevo periodo de esplendor. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Bajo su mandato, el Imperio Romano se hizo más fuerte, estable y se expandió en tamaño y alcance. Lucio Vero y Cómodo son los dos últimos emperadores de la dinastía Antonina. Vero fue coemperador con Marco Aurelio hasta su muerte en el 169 después de Cristo y parece que fue una unión poco efectiva. Cómodo, hijo y heredero de Aurelio, fue uno de los emperadores más despreciados en la historia de Roma y fue conocido por su tren de vida lujoso a costa del imperio. Murió estrangulado en el 192 después de Cristo. Con el fallecimiento de Cómodo termina la dinastía Antonina y sube al poder el prefecto Pertinax. Pertinax gobernó durante 3 meses hasta que fue asesinado. Le siguieron en rápida sucesión otros 4 emperadores en un periodo conocido como el Año de los 5 Emperadores, que terminó con el ascenso al poder de Septimio Severo. Este emperador gobernó Roma entre el 193 al 211 después de Cristo. Fundó la dinastía Severa, que derrotó a los partos y expandió el imperio. Sus campañas en África y Britania fueron enormes y costosas, contribuyendo a las dificultades financieras de Roma. Fue sucedido por sus hijos Caracalla y Geta, siendo este último asesinado por Caracalla. Caracalla gobernó hasta el 217 después de Cristo, cuando fue ejecutado por su guardaespaldas. Fue bajo su gobierno cuando la ciudadanía romana se extendió a todos los hombres libres del imperio. Esta ley se creó con el propósito de recaudar impuestos, ya que después de su promulgación el imperio tenía más habitantes a los que aplicar las leyes de recaudación. La dinastía Severa continuó bajo la manipulación de Julia Maesa hasta el asesinato de Alejandro Severo en el 235, que llevó al imperio a un periodo de caos conocido como la crisis del siglo III. Y se caracteriza porque Roma se encuentra en una guerra civil constante, ya que varios líderes militares luchan entre sí por el control del imperio. La crisis además es notoria por la inestabilidad social y económica generalizada, debida en parte a la devaluación de la moneda romana que impulsaron los severos. Y finalmente,
la disolución del imperio, que se dividió en 3 regiones diferentes. El imperio fue reunificado por Aureliano, cuyas políticas fueron desarrolladas y mejoradas aún más por Diocleciano, quien estableció la tetrarquía para mantener el orden a lo largo y ancho del imperio. Diocleciano se retiró voluntariamente en el 305 después de Cristo y la tetrarquía se disolvió, ya que las regiones rivales en el imperio se enfrentaban entre sí por el predominio. A la muerte de Diocleciano en el 311, Magencio y Constantino llevaron al imperio a una nueva guerra civil. En el año 302 después de Cristo, Constantino venció a Magencio en la batalla del puente Milvio. Dado que Constantino creía que Jesucristo era responsable de su victoria, Constantino decretó una serie de leyes, tales como el Edicto de Milán en el 303 después de Cristo, por las que ordenaba tolerancia religiosa en todo el imperio y más específicamente tolerancia con el cristianismo. Constantino eligió la figura de Jesús para legitimar y aumentar su autoridad y poder, del mismo modo que otros emperadores habían usado la misma técnica. El primer concilio de Nicea fue precedido por Constantino para establecer los elementos de la nueva fe y para decidir sobre aspectos tales como el origen divino de Jesús. El emperador Constantino estabilizó el imperio, revaluó la moneda y reformó el ejército. Además fundó la ciudad de Nueva Roma sobre la antigua Bizancio, que terminó llamándose Constantinopla. Este emperador es conocido como Constantino el Grande. Después de su fallecimiento, sus hijos heredaron el imperio y rápidamente se sumieron en una serie de conflictos familiares que llegaron a amenazar todo el trabajo de Constantino. Sus 3 hijos, Constantino II, Constante II y Constancio, se dividieron el imperio, pero comenzaron a luchar entre ellos para ver quién merecía más. Durante estas disputas, Constantino II y Constante murieron. Constancio II falleció después de nombrar a su primo Juliano su heredero y sucesor. El emperador Juliano gobernó 2 años, del 361 al 363 después de Cristo, y durante este tiempo intentó devolver a Roma su gloria pasada mediante una serie de reformas que tenían el objetivo de aumentar la eficiencia de gobierno. A pesar de que la política oficial de Juliano era de tolerancia con el cristianismo, terminó por quitar de puestos de gobierno de responsabilidad a personajes cristianos. También prohibió la enseñanza del cristianismo y su difusión. Además, vetó a los cristianos la entrada al ejército. Juliano murió en la campaña contra los persas y con él se terminó la dinastía que Constantino había comenzado. Fue el último emperador pagano de Roma y se le llegó a conocer como Juliano el Apóstata por su oposición al cristianismo. Desde el 376 hasta el 382 después de Cristo, Roma luchó una serie de batallas contra los invasores góticos conocidas como las guerras góticas. El emperador romano, Valente, fue vencido en la batalla de Adrianópolis el 9 de agosto del año 378 y muchos historiadores marcan esta fecha como clave en la caída del Imperio Romano de Occidente. Otros factores que contribuyeron a la decadencia de Roma incluyen inestabilidad política debido al tamaño del imperio, los intereses propios de las 2 mitades del imperio, la invasión de las tribus bárbaras, corrupción en el gobierno, ejércitos mercenarios, sobredependencia en el trabajo esclavo y el desempleo e inflación masivos. La ingobernable vastedad del imperio, incluso dividido en 2, lo hacían difícil de administrar. El imperio oriental florecía mientras el imperio occidental subsistía y ninguno pensó mucho en ayudar al otro. El creciente poderío de las tribus germánicas y sus constantes incursiones en Roma podrían haber sido manejados más efectivamente si no fuese por la corrupción gubernamental, especialmente entre los gobernadores de provincias, y si los romanos en general hubiesen dado un trato justo a los godos. El ejército romano, formado en gran medida por mercenarios bárbaros que no tenían lazos étnicos con Roma, ya no podían salvaguardar las fronteras tan eficientemente como lo habían hecho alguna vez, ni el gobierno podía seguir recaudando impuestos fácilmente en las provincias. El Imperio Romano de Occidente terminó oficialmente el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el rey germano Odoacro. El Imperio Romano del Este continuó como el Imperio Bizantino hasta 1453, y a pesar de que al principio se le llamaba Imperio Romano, ya no se asemejaba al mismo. El Imperio Romano Occidental se convertiría en el Sacro Imperio Romano, que era un imperio solo en nombre.